Buen día a todos, bienvenidos al 24 Seminario Internacional de Educación, Tecnología e Sociedade. Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Abraham Bernardo Gómez, soy investigador postdoctoral en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y conmigo trabajaremos un poquito sobre cómo el engagement influye en los estudiantes en cuanto se relaciona al contexto educativo. Para ello, lo primero que debemos abordar es la escuela. Es ese contexto en el que se produce el aprendizaje. Sabemos todos que por lo general es un espacio amable, es un espacio en el que se desarrollan esos aprendizajes, ese espacio en el que el alumno crece. Sin embargo, también se puede constituir como una situación de riesgo. ¿Qué es esto? Entendemos esas situaciones de riesgo, que esa escuela se convierte en eso, cuando se suceden en ella distintos acontecimientos, estructuras, relaciones, dinámicas que pueden afectar de forma negativa a los alumnos, que pueden conducir a efectos indeseables para determinados sujetos expuestos a ellos. Pero fijaros, puntualizo esos determinados sujetos, ¿por qué? Que todos sabemos que hay una gran diversidad entre los alumnos. Hay muchas clases de ellos, cada uno tiene sus características. Tenemos ese alumno ordinario, ese alumno que desarrolla su actividad académica normal, ese alumno que llega a clase, aprende, pasa el examen, que no tiene mayor problema con ello. Sin embargo, también podemos encontrarnos con cierto alumnado que se considera en riesgo. ¿Cuál es este alumnado? Son aquellas personas, también pueden ser colectivos o entidades, que debido a características personales, emocionales, sociales, comunitarias, familiares, tienen unas probabilidades muy altas de llegar a esos resultados indeseables que producían las situaciones de riesgo por culpa de la influencia de esos contextos. ¿Y cómo se relaciona ello con el engagement y con la escuela? Diréis. Pues todos sabemos que el engagement es un constructo multidimensional en el que intervienen cognitivos, emocionales, conductuales, agénticos, que cuando el alumno está enganchado con sus estudios, lo que hace es involucrarse en su actividad académica, tiene un alto nivel de participación. Sin embargo, cuando ese nivel de engagement, cuando esa desafección aparece, lo que crea es una pérdida de interés en esos estudiantes. Entonces los entornos escolares se vuelven hostiles, la educación que les ofrece no sirve para ellos, genera un rechazo muy grande. ¿Y cómo encontramos eso dentro del contexto escolar, dentro de esa escuela más burocrática? Pues lo comenzamos a encontrar con las etiquetas. Algo muy recurrente que sucede en todo el entorno de la escuela, en todo el entorno de la administración, de la normativa educativa, es catalogar a los alumnos. Tenemos por un lado esos alumnos normales y por el otro lado los otros alumnos. Esos otros alumnos, por lo general, se les intenta agrupar y lo que genera esto es una nube de etiquetas que se arrastran, que se asignan a esos alumnos y los acompaña con ellos durante toda educación. Tenemos esos alumnos con discalculia, a esos alumnos de compensación, que lo que genera en ellos es una marca que les acompaña y genera también una perspectiva de déficit en ello. Ese segundo elemento que encontramos en el contexto escolar. Una perspectiva de déficit que lo que va a generar va a ser un acompañamiento al primer elemento donde se le va a asumir a esos estudiantes un problema. Se le va a considerar a esos estudiantes que no son aptos para el sistema educativo ordinario y se les culpabiliza directamente de la situación en la que están. Como entenderéis, esto hace que los estudiantes no estén motivados a la hora de afrontar sus estudios, que estos estudiantes se desenganchen. Esto apunta a una manifiesta falta de inclusión por parte del sistema ordinario, por lo que genera es una segregación que no es explícita, pero que lo que acaba generando es una agrupación de alumnos, los categoriza directamente,
Por eso encontramos ese término, el de necesidades especiales, que lo que hace es agrupar a esos alumnos y por lo general los separa del resto de los alumnos. Entonces, podemos encontrar dentro de este amplio globo múltiples términos que hacen referencia a un abanico dentro de la atención a la diversidad. Encontramos algunos como las dificultades de adaptación, las de aprendizaje, las adaptaciones curriculares a los alumnos, términos genéricos de atención a la diversidad, que lo que hacen es mantener unas creencias que perjudican al alumnado, que mantienen esa tendencia a clasificarlos. ¿Y qué va implícito a ello? Cuando clasificamos a un alumno, lo que hace es despersonalizarlo. Si entendemos que un alumno tiene una dificultad de adaptación, por poner un ejemplo, lo incluimos dentro de un grupo. Entonces la medida ya no va a ser personal para él. Y de ahí, ¿qué surge? Surge una batería de medidas ingentes, surge un número muy grande de ellas, que lo que va a hacer es desarrollar infinidad de medidas, programas, con la intención de aportar una solución. Con ello, vemos que es parte del proceso gradual de reconocer a esos alumnos, a esa población estudiantil en busca de respuestas. Sin embargo, esa lista de medidas, como ya apuntaba, lo que hacen es clasificar y derivar a esos alumnos, sacarlos fuera del aula, determinar qué profesores se hacen cargo, porque muchas veces el profesorado no está preparado para atender a esa diversidad o tienen miedo de hacerlo. Y lo que se plantea es, en estas medidas, cómo serán los agrupamientos, cómo se desarrollará el currículum de estos alumnos y las duraciones temporales de eso. Sin embargo, aunque tenga una duración temporal, esas medidas y esas marcas que tienen los alumnos no dejan de llevarse a cabo. El riesgo de este tipo de acciones es que, por lo general, se asumen estructuralmente y, sin embargo, no hay un desarrollo de los objetivos propuestos y no sé. Esto nos lleva a más de lo mismo. Son distintas medidas que se van adoptando a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, y sigue asumiendo esa fragilidad en los estudiantes a la hora de enfrentarse a un sistema educativo que no está planeado para ellos, está planeado para expulsarlos, segregarlos, cuando no cumplen las expectativas de este. Por lo que vemos, políticas educativas que confían en que lo diseñado, en que esas medidas, en que ese plan que tienen para atender a los alumnos de atención a la diversidad genera una solución, porque la mayoría de las veces no lo hace. Y que lo que es regulado en la normativa no está acorde a los lemas y a esas proclamas que los alumnos tienen. Por ello, podemos decir también que ese etiquetaje a los alumnos genera un perjuicio muy grande en ellos, porque influye de forma grande en el desarrollo personal y en sus expectativas de futuros. Y no hay una visión de ese alumnado adaptado al hecho educativo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente presentación.